Hermanos, hermanas, un saludo, un gusto poder compartir con ustedes este tema de lo que es la Semana Santa, la mejor manera de vivir la Semana Santa. Mi nombre es Kelvin Maradiaga, soy seminarista que está viviendo su experiencia de año intermedio. Monseñor Guido pues ha tenido bien nombrarme en el seminario menor y también como asesor de la pastoral educativa. Es por ello que me han invitado para compartir con ustedes como institución Santa María Goretti, y para mí es un gusto poder compartir con ustedes. Vamos a hablar un poco sobre la Semana Santa, pues estamos a punto de comenzarla y pues yo les deseo un feliz día desde hoy y una feliz Semana Santa. Pero ¿qué Semana Santa es la que vamos a vivir? Pues vamos a analizar un poco sobre eso. La mejor manera de vivirla, pero para ello debemos de conocer primero qué es Semana Santa, porque a veces tendemos a confundirlo y a nivel de la sociedad se está tendiendo a confundir muchísimo la Semana Santa y se está queriendo volver una Semana Santa cristiana a una Semana Santa que pues, se ha vuelto semana de vacaciones. Bueno, vamos a analizar un poco sobre eso, qué tipo de Semana Santa nosotros estamos viviendo. En primer lugar, pues debemos de conocer qué es la Semana Santa y por qué del celebrar de la Semana Santa. Pues déjenme comentarles que la Santa Madre Iglesia Católica tiene pues una estructura, gracias a Dios, muy bonita, en la cual para nuestra iglesia y nuestra liturgia, nuestro ser de la iglesia, pues tiene dos ejes transversales importantísimos. Podríamos imaginarnos una esfera o una pelota de fútbol que en la parte de arriba hay un eje transversal y abajo otro, es decir, son las dos partes y todo lo demás gira alrededor de esos dos acontecimientos. El primer acontecimiento que celebramos en la Iglesia Católica es precisamente lo que vamos a vivir dentro de 9 meses. El día de ayer celebrábamos la Anunciación de la Virgen María, de cuando el ángel la visitó, y dentro de 9 meses vamos a celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es cuando Dios se hace hombre como nosotros, que es la Navidad. Y el otro acontecimiento es cuando Dios muere, resucita y se va al cielo. Entonces la iglesia vive, todo lo que vive la iglesia gira en torno a esos dos acontecimientos. Cuando Jesús viene, cuando Dios viene y cuando Dios resucita y asciende al cielo. Entonces la Semana Santa es eso, ese paso de la muerte, de la resurrección y de la ascensión al Señor Jesucristo. La Navidad pues la celebramos en diciembre, también con un tiempo propicio de preparación, que es el tiempo del Adviento. Y la Semana Santa es el tiempo que, como les decía, es cuando el Señor vive su pasión, sufre, muere, resucita y se va al cielo. Y nos envía el Espíritu Santo. Entonces, pero este tiempo también hemos tenido un espacio que la iglesia nos propone y nos regala para prepararnos, que es el tiempo de la Cuaresma, que actualmente estamos viviendo la Cuaresma hasta llegar a la Semana Santa, que vamos a comenzar a vivir el tríodo pascual, ¿verdad? Y comenzamos después a celebrar la Pascua. Entonces, esa Semana Santa es ese tiempo, ese momento donde el Señor Jesucristo comienza a vivir esa Pascua, ese paso, ese sufrimiento que tiene, esa resurrección y que asciende al cielo. Nosotros entonces vamos a analizar en ese eje transversal que les decía, que es uno de los dos, que es cuando el Señor Jesucristo asciende al cielo. Y por ello, la Santa Madre Iglesia Católica nos regala un tiempo de preparación, que es el tiempo de la Cuaresma, que ustedes ya han reflexionado en su debido momento sobre la Cuaresma. Hoy en especial vamos a celebrar sobre la Semana Santa y el tiempo especial que es la Semana Santa. La Semana Santa pues vamos a comenzarla dentro de poco y por ello vamos a tener que analizar un poco sobre ello, porque actualmente, como les mencionaba al inicio, se cree que la Semana Santa es un tiempo de vacaciones diferente a lo que nosotros debemos de tener en nuestra conciencia, pues, de lo que es la Semana Santa. Me serviría un poco, he traído una pequeña hoja que nos ha redactado el padre Bernardo Boucher, el sacerdote de nuestra diócesis, que él es canadiense, pero ha vivido más de 50 años en nuestra diócesis haciendo su misión, y él es muy especial en estos documentos. Entonces nos ha regalado un documento muy bonito que lo ha titulado él Semana Santa o Semana Zángana, lo que yo les decía, la Semana Santa cristiana que nosotros vivimos, o la Semana Zángana, que se le llama a una semana de vacaciones, semana de relax, semana de vicio, semana de tomar, semana de ir a playa, qué sé yo.
Entonces dice el padrecito Bernardo Bucher que hay una gran diferencia entre estas dos, y es que la primera, la Semana Santa, es la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, es decir, donde se vive el gran misterio de su pasión, de su muerte, de su resurrección, de tantos milagros que Él hizo, de sus sufrimientos y de todo lo que Él pasa hasta llegar el momento de la ascensión al cielo y después de la venida del Espíritu Santo. La Pascua de Cristo es también la Pascua para nosotros, hermanos. Es la Pascua cristiana, es el que le da sentido a esta Pascua cristiana. Por su resurrección también nosotros nos da esa gracia de un día poder resucitar. Antes de que Cristo resucitara, nadie había resucitado. Después de que Cristo resucita, nos da la posibilidad a nosotros de poder resucitar un día junto con Él. Pero también de pasar ese paso del pecado a la gracia, de pasar de las tinieblas a la luz, de las injusticias a la justicia, de la mentira a la verdad, de la corrupción a la transparencia, de la muerte a la resurrección. Es la Pascua, se le llama, nosotros venimos de una, por así decirlo, que nuestra fe cristiana católica depende mucho de los judíos, de la fe judía. Y recordemos que hubo un tiempo que el pueblo judío pasó prisionero en Egipto. Entonces hubo en cierta ocasión que el Señor, ¿verdad? Ustedes ya conocen esos grandes milagros que hizo con Moisés cuando pasaron por el Mar Muerto y al cruzar el Mar Muerto, ese es ese paso, por eso se le llama Pascua, por paso que se da de la antigua esclavitud a la libertad. Así nosotros mismos estamos esclavos del pecado y podemos dar el paso a la muerte, no a la muerte, estamos de un paso, damos el paso de la esclavitud a la libertad que es en Cristo Jesús. Bien, entonces este paso también Jesucristo lo fundamentamos en Él, porque Él dio el paso de la muerte a la vida, cuando Él sucedió todo lo que pasó con Él, que fue prendido, fue crucificado, después resucitó. También a nosotros nos da una gran enseñanza de poder pasar del pecado a la gracia, y Él hace todo esto por eso, para podernos dar esa gracia que nosotros necesitamos. Entonces podemos pasar del pecado, ¿verdad?, a la gracia, de la luz, de las tinieblas a la luz. ¿Y qué pecados? Pues podemos analizar muchos pecados que hoy en día nosotros vivimos y que ustedes pues conocen: las infidelidades, las traiciones, la sexualidad desordenada antes del matrimonio. Hoy en día que estamos en un mundo pansexualista, la pornografía, cómo nos está atacando. El Señor Jesucristo viene y nos llama a hacer un cambio en nuestra vida, a pasar de ese antiguo pecado, de todo lo que hemos mencionado y muchos otros más, a la gracia de estar bien con el Señor, de que si somos desobedientes con nuestros padres, poder ser obedientes, de que si alguno de ustedes en algún momento de su vida ha consumido droga o consume droga o tiene alguna adicción, de podernos ir liberándonos de eso. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo, que nos libera de nuestro pecado a vivir en gracia completamente. Y según el escrito que tenemos aquí del padre Bernardo Bucher, que nos ha regalado, nos menciona eso, la gran diferencia de vivir una Semana Santa a una Semana Zángara. Y dice él que la Semana Zángara es convertir una semana de gracia que el Señor nos regala, convertirla en vacaciones. Una semana que no se celebra nada, sino que el protagonista en esta semana es los deleites de la vida, que es los placeres mundanos, que nos llenan solamente la panza de tanta comedera, que nos llenamos de cervezas, que nos llenamos de licor, que se va a la playa. Aquí pues nosotros tenemos playa, muchos van a Cedeño, van a Ledén, van a Mapala, pero van de una manera desordenada. Es decir, esta es la Semana Zángana, que nosotros debemos de irnos alejando un poco de ello, sino acercarnos más al Señor, porque vemos que en nuestra sociedad alguna gente aprovecha esta Semana Santa para emborracharse. Van a la playa y se emborrachan, después salen de la playa a conducir ebrios y a ocasionar accidentes. Es decir, es un solo desorden. Si nosotros vemos las noticias, nos daremos cuenta
que se da incluso un espacio en los noticieros donde dicen tantos accidentes se dieron en esta Semana Santa, tantos policías se desplazan para cuidar en las calles y estar haciendo pruebas de alcohol, estar pidiendo licencias. ¿Por qué? Porque la gente se vuelve un desorden y se comienza pues a pasear, cosa que deberíamos de estar todo lo contrario, en un recogimiento espiritual, acompañando al Señor en su iglesia, acompañándolo en su sufrimiento, porque de hecho fue una semana muy dura para él, ¿verdad? Es decir, en esta semana la gente comienza a desordenarse, sacan los que tienen armas ya tomados, se pelean, hay discusiones, y podemos seguir hablando, ¿verdad?, de las violaciones de los derechos humanos que se dan, de tantos robos que se dan en esta semana, de la violencia doméstica, porque yo trabajé en un supermercado antes de entrar al seminario y ese supermercado, bueno, los supermercados en general, para esta semana se llenan de tanta cerveza, se inunda, y en los mercados también, en todas partes, una venta de alcohol exagerada. Y todo esto produce que cuando una persona toma, llega a su casa, los jóvenes que toman, los papás, y llegan a su casa y un solo desorden y todo eso. ¿Qué tipo de Semana Santa estamos viviendo? Ese es el llamado que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué tipo de semana estamos viviendo nosotros? Cuando se llega a una casa cuando se ha ingerido alcohol, es un desorden, es difícil para los niños que viven con sus papás, y que ellos pues toman alcohol, para las madres que tienen aquellos hijos que toman alcohol, que se drogan, peor aún en esta Semana Santa, que sería una semana donde deberíamos de estar en recogimiento, y vienen y se dan las violencias domésticas, y se dan las discusiones por lo mismo, por tanta situación que se ha dado en esta semana. Accidentes en carretera, cuánta gente no tiene accidentes en este tiempo por andar tomado. Entonces aquí estamos haciendo lo contrario completamente de lo que el Señor hizo. El Señor hizo un compartir con sus discípulos, nos da la salvación, se ofrece por nosotros, sufre por nosotros, y nosotros estamos en el deleite de la vida, haciendo lo que nosotros nos complace. Entonces deberíamos nosotros de hacer esa diferencia entre Semana Santa y una semana, como llama normalmente la gente, pues, Semana Zángana. Deberíamos de hacer esa diferencia y preguntar nosotros cuál es la que queremos vivir. Porque recordando que cuando nosotros hacemos todas estas cosas malas, no hacemos otras cosas que afectarnos a nosotros mismos, afectar a Dios y afectar a los demás. Y eso no lleva paz en nuestro corazón, sino que más bien lleva destrucción. Es decir, entonces estamos en esta semana donde hay tanta violencia, donde hay tanto mal, donde la gente duerme con pereza, la gente no platica hoy en día por estar en el teléfono, se da una semana de vacaciones internas, muchos en el cuarto, viendo series, viendo cosas que no le aprovechan nada en la vida. Esto más está destruyendo la familia. Y Jesucristo vino a salvar la familia y nosotros la estamos destruyendo si seguimos con estas actitudes de una Semana Santa desordenada. Es decir, en esto lo que hace es que se implanta un reino del mal en nuestra vida, que no nos conduce a ninguna resurrección. Toda la Semana Santa tiene su culmen en el momento de la resurrección, porque si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, como dice el apóstol San Pablo. Pero si nosotros estamos implantando un reino del mal, no estamos haciendo lo que Cristo hizo, no estamos siguiendo los pasos de Cristo, que es seguir una resurrección, sino que estamos siguiendo el mal. Por ello nosotros debemos de buscar, de apartarnos del mal, de buscar un bien para no seguir en tanta pobreza, en tantos hogares destruidos, en tantas sociedades corruptas, en tanta cultura de la muerte, en tanta cultura que le da tanto espacio a la sexualidad desordenada, a las mentiras, a los engaños, al robo, a la difamación, al bullying que se da muchas veces en las instituciones. Es decir, es pasar del mal al bien. Entonces, ¿cómo podemos ir concluyendo, hermanos? Que la Semana Santa nos debe llevar a Cristo. De la muerte nos debe llevar a la resurrección. Pero no, si seguimos la Semana Zángana, nos lleva al diablo,
al mal, al fracaso personal, al fracaso familiar y al fracaso social. Después a la desesperanza y a la muerte. La llamada es que tomemos conciencia, ¿qué queremos vivir? Una verdadera Semana Santa a la par de nuestro Señor Jesucristo y yendo de una manera o asistiendo a las actividades litúrgicas de nuestras parroquias o viviendo una semana zángana que podemos hacer y deshacer lo que nosotros queramos y cuando lo queramos. Es un llamado a la reflexión a cada uno de nosotros y poder compartir también esto con nuestra familia. Que el Señor les bendiga y que nuestra Madre, la Virgencita de Suyapa, les acompañe siempre. Hasta luego.